Estás escuchando nuestro podcast Hispano Humano. Les habla el bohemio sustancioso de los anaqueles de la historia medieval. Estas son trovas dedicadas a los monarcas mundiales. Esta obra se titula El rey que se hace güey y el bufón mamón son la misma canción. Un rey en casa blanca, por adentro color de oro, en su ballroom muy grandioso, aunque haya destrucción. Era el rey color naranja, con nariz de calabaza, y a pesar de tener carisma, tenía amargo el corazón. La monarca ya no aguanta. La monarca de la casa ya no aguanta estar con él. Al rey en vez de ideas vomitaba pura mierda. Ay. Este rey, a ver su suerte, comenzó a golpear fuerte. Y al golpear cimbró la casa y su ego lo aplastó. En los patios de la casa se ha sembrado una horda maga y se excitan tempranito aclamando a un panzón. Y no soy yo, burocracia espantada del gobierno está cargada. Gabinete de marranos arrastrando a la nación. La monarca, la monarca de la casa, con un documental en masa, y el politiquero en turno, mayordomo del monarca, le besa todas las nalgas para contentar al rey güey. The end. Presentó para ustedes el bohemio sustancioso. Suscríbete a Enrique Pérez Media Company Newsletter. Les habla el profesor Runner. Y en esta ocasión les voy a hablar de un tema muy importante, de la popularidad de Donaldo Trompetas, alias Donald Trump. Veamos qué ha pasado con su popularidad. Vemos aquí, tengo una gráfica y la voy a compartir con ustedes, gente buena. Vamos a ver quién tiene la razón, si eres tú, abusador, o yo soy abusador. ¿Qué hiciste, abusador? ¿Qué hiciste? Compartiendo mi
pantalla de computadora, aquí les señalo uno de los temas que es muy importante y ahora está vigente, es el tema de Greenland o Groenlandia, ¿verdad? Groenlandia, Greenland. Es que yo soy bilingüe. Ya te la creíste, profesor Runner. Bueno, soy profesor, ¿verdad? El tema de Greenlandia o de Groenlandia está afectando la aprobación de Donald Trump. Y vemos que aquí, en la línea roja, en esta gráfica que es diferente a la anterior, la desaprobación va en ascenso paulatinamente. De enero para abril, la desaprobación asciende. En abril sucede la liberación de las tarifas, o lo que él le llamó el día de liberación, donde empieza a golpear con tarifas a todo el mercado mundial. Ese Donald Trump no agarra la onda. Más adelante, hacia junio, hace unos golpes militares, más bien ataca militarmente a Irán y la desaprobación se estabiliza un poco, aquí vemos, pero se mantiene ascendiendo menos, un poco más lentamente, tendiendo a ser una línea, o más bien una gráfica, hacia una tendencia estable, y nuevamente empieza a ascender cuando el gobierno cierra, o más bien la amenaza de cerrar el gobierno norteamericano empieza una discusión entre los dos partidos, el republicano y el demócrata. Entonces, hacia octubre, la desaprobación empieza a ascender nuevamente. Ya para noviembre se estabiliza y la desaprobación baja un poco. Cuando captura a Nicolás Maduro en diciembre, y luego en enero nuevamente la desaprobación empieza a ascender. Sabemos que la captura de Nicolás Maduro fue un secuestro, un vil secuestro y un atentado a las leyes internacionales. Ese Donald Trump no sabe lo que está haciendo. Y eso fue el 3 de enero, exactamente con el año nuevo. Se dice, ¿verdad? Se rumora que ya habían pláticas con los sucesores de Maduro. Pero sabemos que todo este revolú internacional es muy sospechoso. Bueno, regresemos a la temática de la aprobación y la desaprobación de Donald Trump. Tenemos que en esta línea azul está la aprobación y va en bajada, en bajada. Inclusive cuando en julio se anuncia la aprobación o la firma de ese Beautiful Bill. Y así se llama One Big Beautiful Bill Act. Que como sabemos no tiene nada de beautiful porque le da todo el beneficio a las corporaciones, extendiendo el recortamiento de taxas o el recortamiento de impuestos a todos esos ricachones que ya no caben más y más con tanto dinero que tienen. Desde 2020, cuando Donald Trump quiso robarse las elecciones que había perdido, ¿verdad? Pero que no aceptaba Donald Trump. No aceptaba. Tenemos entonces esta gráfica aquí. ¿Cuáles de los países tenían más fe en el presidente de Estados Unidos? Tenemos aquí el porcentaje de países o de gobiernos, más que nada de gobiernos de países que tenían fe en una presidencia de Donald Trump. Y aquí un dato interesante. Filipinas tenía el 77% de fe si Donald Trump hubiera ganado. Israel el 71%. Kenia el 65%. Nigeria
el 58%, India el 56%. Recordemos que la economía de India está avanzando y ha tenido que expandir mercados, inclusive recurriendo a alianzas con China recientemente. Ucrania, por supuesto, tenía una esperanza del 44%. Recordemos que Ucrania había recibido el apoyo casi incondicional de Biden. Sin embargo, su fe porque ganara Donald Trump, pues mostraba un 44% confianza hacia una presidencia en el 2020 de Donald Trump, lo que no sucedió. Gran Bretaña tenía el 32%, Canadá el 28%, Brasil el 28%. Estas tendencias bajas de porcentaje de fe hacia un gobierno de Donald Trump, pues muestran digamos que la duda de una cooperación comercial con estos países, incluyendo Canadá y Brasil. Obviamente Rusia tenía un 20%, pero sabemos que Rusia ha tratado de cooperar con Donald Trump en aspectos políticos y de geopolítica y poder. Alemania el 13% y México el 8%. Nos explicamos por qué. Ahora sabemos que las relaciones de Donald Trump, especialmente las relaciones comerciales, han sido deterioradas eventualmente por las acciones de este, entre comillas, presidente que se rige como un monarca o como un dictador fascista. Esa palabra no era muy usada en política. Ahora se está usando más y más. Bueno, dejamos esta información para ustedes y que ustedes consideren su propio análisis. Bueno, ahí los dejo con esa información. Yo soy el profesor Runner, graduado de la Universidad de la Vida. Apoya a mi podcast en Spreaker. Enrique Pérez Podcast. Les habla el profesor Runner y en esta ocasión les voy a hablar de un hombre extraordinario que dejó marca en la historia y dejó una marca buena, muy buena. Su nombre es Martin Luther King Jr. y usted ya ha oído hablar de él. Es una persona célebre que afortunadamente nos dio algo para pensar en cuanto a la relación de los seres humanos. Vamos a ver, y para eso voy a compartir mi página, o más bien voy a compartir la pantalla de mi computadora. Martin Luther King, su verdadero cumpleaños, ¿verdad? Se celebra en enero 15. Pero el día se ha creado en Estados Unidos el Día de Martin Luther King. Y este es celebrado el tercer lunes del mes de enero. En esta ocasión cayó en enero 19. Y si hemos sabido, ¿verdad?, que los pensamientos de Martin Luther King han influenciado a los movimientos, principalmente los movimientos de derechos civiles, y principalmente ha inspirado a la población de raza negra, a nuestros hermanos de raza negra. Y uno de sus pensamientos dice: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que la neutralidad, entre comillas, cuando existen crisis, precisamente crisis políticas, como está sucediendo en muchos lugares del mundo, pero especialmente aquí en Estados Unidos, la dicha neutralidad no existe. Inclusive, el no hacer nada conlleva una carga política, una responsabilidad humana. Eso es a lo que se refiere Martin Luther King. Veamos algunos logros de este gran hombre. Aquí compartiendo mi pantalla de computadora, veamos un poco de estos logros de Martin Luther King.
Martin Luther King en 1963 hizo un discurso en el cual se quedó para la historia y para beneficio de todos los seres humanos. Su discurso fue titulado I Have a Dream. Yo tengo un sueño. No, yo no tengo sueño. Se llamó Yo tengo un sueño. Es decir, yo tengo esta añoranza, esta idea para nuestros hermanos en todo el planeta. Y decía una de sus frases, I have a dream, yo tengo un sueño que mis 4 pequeños hijos tendrán un día una nación en los que serán juzgados no por el color de su piel, pero sí por el contenido de su carácter. Algo en qué pensar. Es decir, un humano debe ver el carácter de otro ser humano y no juzgarlo simplemente, superficialmente, como se ve por afuera, incluyendo su color de piel. Ese es a lo que se refería Martin Luther King. Grábeselo en la tatema y que no se le olvide. Aquí tengo unos datos muy importantes. En 1955, Martin Luther King obtuvo su doctorado teológico en la Universidad de Boston. En 1963, fue nombrado por la revista Times la persona del año por su marcha en Washington. En 1964 se le otorgó el precio, o más bien, el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz. Una cosa que personalidades nefastas, como el actual presidente de Estados Unidos, añora, pero nunca se le tendría que dar. Legalmente, claro, ¿verdad? Pero con la corrupción que existe ahora, no sabemos. Por ejemplo, la FIFA le dio un premio de la paz. Sería como un premio de consolación para este narcisista bestia que no tiene fondo en cuanto al poder que quiere y el dinero que añora. Bueno, continuemos con Martin Luther King. En 1965 se le dio la Medalla de Libertades, la Medalla Americana de Libertades. En 1977 se le dio la medalla llamada The Freedom Medal, que sería traducido como la medalla de la libertad. En 1983, Martin Luther King se hizo un día feriado. Martin Luther King se hizo un día feriado de celebración nacional. Y en el 2000, más reciente, en la era reciente, en el 2004, se le dio la medalla congresional de oro a Martin Luther King. No hay para más, no hay para menos. Desafortunadamente, grandes hombres tienen también un término en cuanto a sus vidas. Desgraciadamente, Martin Luther King fue asesinado en abril 4 de 1968 en Memphis, Tennessee. Recordemos a este gran hombre y también soñemos con el mismo sueño que él tenía, en el cual los humanos nos veremos tal vez en algún momento como hermanos. Suena fantasioso, pero tal vez podamos alguna vez lograrlo. Yo soy el profesor Runner, graduado de la Universidad de la Vida. Nos veremos en la próxima vez. Les habla el profesor Runner. Y en esta ocasión les voy a hablar de
AI, o en español, inteligencia artificial. Sí, todos hablan de la inteligencia artificial. Algunos están aterrados, otros están sobándose las manos por las ganancias que van a tener. Otros piensan que van a estar huevoneando porque ya no van a hacer nada y los robots van a tomar el control de todos los quehaceres domésticos. ¿Usted qué piensa? ¿Qué creerá que sucederá con su trabajo? ¿Qué sucederá con los estudios, las escuelas, los maestros? ¿Qué sucederá con las relaciones humanas, las relaciones internacionales, los conflictos comerciales, los conflictos bélicos? Todo esto es una revolución. Y la inteligencia artificial no es nada más que un catalítico para el cambio. Es en nosotros donde está la solución. AI tendría que ser un instrumento para la empoderación de la humanidad, para que los seres humanos podamos hacer mejores cosas, más eficientes, más rápidas, más grandes, mejores para toda la humanidad. Voy a compartir la pantalla de mi computadora para compartir también una información que me parece importante. Veamos. Una de las cosas, de los temas más importantes con referencia a la inteligencia artificial es los recursos, no solamente financieros, sino también los recursos naturales que son necesarios para este desarrollo que está sucediendo en este planeta. Es un cambio a nivel mundial, es un cambio a nivel global que nadie debiese de ignorar, porque a todos nos va a afectar. Compartiré mi pantalla de mi computadora. Uno de los problemas importantes y que han causado más alarma es el uso de la electricidad, que es requerida para un desarrollo de esta tecnología de inteligencia artificial. Y aquí muestro una gráfica en cuanto al consumo o a la demanda de energía eléctrica que ha sucedido a través de cierto tiempo en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos en esta gráfica, y esto está medido en cuanto a 4.000 tetrawatts. 4.000 tetrawatts, imagínense. Si estamos hablando de inteligencia artificial y la gran demanda de electricidad que esto conlleva. Y para ello les estoy mostrando esta gráfica que está medida en terawatts por hora. Pero primero quiero explicarles qué es un terawatt por hora. Y sus siglas son TWH. Imagínense nada más. Terawatt por hora. Un terawatt es una unidad de energía y es igual a 1.000.000 de megawatts o a 1.000.000.000 de kilowatts. Eso es un terawatt, que es igual a 1.000.000 de megawatts y a 1.000.000.000 de kilowatts. Imagínense cuántos foquitos podríamos prender con esa cantidad de electricidad. Veamos entonces la demanda de electricidad mostrada en esta gráfica, y la gráfica va del 2023 esta gráfica data del año 2023. Empezando el 2023 hacia el 2029, esta proyección está en una curva ascendente que es casi exponencial. Si empieza en el 2023, 24 va subiendo exponencialmente a 50, más o menos a 50. Ya para el año 2026 serán 100 tetrawatts.
Continuando hacia el 2028 serán 300 tetrawatts. Para el 2029 serán 336 tetrawatts y se duplicará esta cantidad hacia el 2030 con 652 tetrawatts. La preocupación entonces es qué sucederá entonces cuando este fenómeno requiera de tanta electricidad que quite el servicio de electricidad que el público necesita y se lo dé a estas compañías que están invirtiendo millonadas, o será más que nada billonadas. El monto de inversión no solamente es financiero, sino el recurso de electricidad, el recurso de carbón cuando es usado para producir electricidad, el recurso de petróleo cuando es usado para producir electricidad. Esto es un uso masivo en el cual se generará una problemática masiva de escasez de electricidad, y solo para financiar o para soportar este desarrollo industrial de inteligencia artificial. La inteligencia artificial entonces deviene en un monstruo que se alimenta grandemente del poder eléctrico. Veamos entonces qué sucede más con estas informaciones, estas gráficas. Es como un monstruo que requiere más y más energía eléctrica. ¿Qué sucede entonces? Alguna discusión, ¿verdad? Dice que la demanda va a ser satisfecha satisfactoriamente, pero hay estudios y por ejemplo, esta gráfica, la proyección es una proyección exponencial en cuanto, por ejemplo, la electricidad que se requiere para las industrias, incluyendo el transporte, los centros de datos que se están elaborando, que se están creando para esta inteligencia artificial. Aquí el crecimiento está casi en medio al principio. Es más electricidad que se requiere para las ciudades, para las industrias ya actuales. Pero entonces este es un desarrollo adicional industrial de manera masiva. La preocupación es qué va a suceder entonces cuando se quiera satisfacer la demanda de esta inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, el crecimiento que está opuesto al desarrollo y a la producción de electricidad. Es decir, el miedo que se tiene, el temor que se tiene es que la electricidad que se produzca no sea suficiente para alcanzar las metas del desarrollo de la inteligencia artificial. Es así como entonces, por ejemplo, aquí vemos un déficit que va a ocurrir en cuanto a la proyección que existe de esta actualidad hacia el 2030. Vemos que la necesidad de electricidad para la inteligencia artificial va a pasar de cero, inclusive cuando se está usando recursos eléctricos ya, hacia el 2027 aumentará 5.5% y aumentará más adelante en el 2030 a un 9% de inteligencia artificial. El temor entonces, o más bien la preocupación, es dónde van a establecerse estos centros de datos que requieren un masivo uso de energía. ¿Qué es lo que sucede entonces? Estos masivos centros de datos requerirán una locación, un lugar donde establecerse y también una cercanía hacia los recursos acuáticos, hacia los recursos de agua. Esto también implicará una posible contaminación de los recursos de agua potable para las poblaciones que estarán alrededor de estos centros de información, de estos centros de datos. Es por eso la preocupación de muchas personas. Habrá entonces una problemática en cuanto a la locación y en cuanto a los recursos que serán principalmente recursos acuáticos, recursos de agua. También la cercanía y también la producción y la demanda de fibras ópticas para la infraestructura de estos centros de datos. Es así como se desarrolla esta situación. La problemática entonces es cómo va a ser sostenible este desarrollo, cómo va a ser sostenible esta
expansión de la inteligencia artificial aquí en Estados Unidos. Sabemos ahora que las ideas del gobierno, de este gobierno de Estados Unidos, ha tenido una idea de expansión, digamos, como lo que ha sido la dominación de otros países, como por ejemplo está sucediendo con Venezuela. Donald Trump está observando y quiere este desarrollo. Por ejemplo, la tecnología del Bitcoin está usando ya grandes recursos que están dedicados ahora también a la inteligencia artificial. Recordemos que Donald Trump es es un inversionista en cuanto a Bitcoin, es un fan de Bitcoin y uno de los negocios más grandes que le están produciendo billonadas de dinero a Donald Trump es este Bitcoin, que es una tecnología ligada también a los centros de datos similares a los que se necesitan para la inteligencia artificial. Es entonces que este expansionismo, este gobierno expansionista que está trayendo de la memoria de la historia este imperialismo en el cual está creando una especie también de colonialismo. La doctrina que en algún momento fue conocida como doctrina Monroe, ahora es conocida como doctrina Dunroe, que es un juego de palabras que ha usado Donald Trump para referirse a su idea expansionista de un sentido colonialista en cuanto al continente americano, y ahora también está observando usar los recursos de Groenlandia. ¿Qué pasará entonces con esta expansión de inteligencia artificial que está moviendo al mundo? ¡Oh! Yo no sé. ¿Usted qué sabe? Si tiene algunas ideas o comentarios, please, por favor, compártalos. Yo soy profesor Runner, graduado de la Universidad de la Vida. Gracias. Envía un email a hispaноhumano@yahoo.com. Les habla su amigo el Congoñerito, con las historias de la urbe, aunque menos o más turbe. Y en esta ocasión yo les voy a hablar de lo que se trata el ahorrar. Pero ¿cómo le vamos a hacer ahora si en estos tiempos no se puede ya ni ahorrar? Yo cuando compro tamales hasta me quiero comer la cáscara para no desperdiciarla. O cuando como plátanos me como la cáscara también para aprovechar las vitaminas y ahorrar dinero. Pero también les voy a hablar de otra forma de ahorrar, no esa forma gacha de ahorrar, porque también pues me enfermo del estómago y no quiero que ustedes se enfermen del estómago, ¿verdad? Y para eso les voy a compartir la pantalla de mi computadora, porque tengo unas cosas que se las voy a enseñar para que ustedes pues aprendan a ahorrar chiprocludamente como debe de ser, porque yo para ahorrar pues no soy muy chiprocludo, pero estoy aprendiendo y es por eso que comparto con ustedes las pequeñas ideas que salen de mi cerebro. En mi cerebro pues también ahorra, a veces ahorra mucho y no piensa tanto, pero pues ahí me la llevo, ahorrando, poquito a poquito. Déjenme compartir aquí Y para empezar, les quiero compartir este video. Déjenme mover esto por acá. Este video se llama Las mentiras acerca del dinero, pero que te mantienen pobretón. Y vamos a ver qué con su turbante, su toalla aquí en la cabeza, a ver qué este chango nos dice. Con todo respeto, claro. Lived by their own advice, which is save money. The banks would be losing money. When you go and deposit $1,000 in the bank, that cash that you deposit. Aquí nos está diciendo, si los bancos siguieran su propio consejo de ahorrar, ¿por qué ellos no ahorran? Pero vamos a ver qué nos explica este señor. Ahí después les digo el nombre. O se llama Jasprit Singh. Jasprit Singh nos está explicando cuál es la forma de pensar de las personas, de las corporaciones y los bancos que ahorran dinero y te dicen, pues ahorra dinero, pues ahorra dinero. ¿Y con qué intención te dicen ahorra dinero? Pues véngase para acá. Vamos a ver qué más nos dice. The liability for the bank. An asset is something that puts money in your pocket. A liability is something that takes money away from your pocket. Nos habla de los conceptos de liability y de asset, o sea, de capital y de cuentas.
assets en inglés o capital activo en español y de liability, que son cuentas por pagar, o sea, son dineros que se deberían de pagar en el futuro cercano. Y eso es a lo que se refiere con liability, cuentas por pagar, y assets, o sea, capital de activos, capitales activos. So when the bank has your cash, it's Cuando el banco recibe tu dinero, a liability for them. They want to get rid of it as fast as es una responsabilidad por pagar, una cuenta por pagar. Ellos quieren recibir tu dinero, pero se quieren deshacer de él, no deshacer de él, pero no tenerlo ahí parado, el dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el banco? possible. And the way they do that is by lending it out because it's an ¿Qué es lo que hacen? Entonces agarran ese dinero que te pertenece a ti y lo prestan. investment for the bank. They don't want to hold on to cash, but they No, ellos no quieren detenerlo mucho ahí en el banco, want you to save your money. They want to pero ellos quieren que tú metas dinero al banco ya en una cuenta de ahorros. give them cash, right? And just El banco quiere que tú les des dinero a ellos leave it there. Leave it there. y lo dejes ahí. Claro, sí, cómo no. Cash while it's there. It's losing value to inflation. Pero ¿qué sucede cuando tu dinero cuando está ahí? Pierde dinero, pierde valor con la inflación. Each and every day. Every day that you keep your cash in the bank, Todo y cada uno de los días que tú mantienes dinero en el banco, en una cuenta de ahorros, pierdes dinero you're becoming poorer. y por lo tanto, te vienes en ser más pobre. No me estoy burlando, ¿eh? Each and every day. Now it's funny. I made a video on this in 2016. It was my Él hizo un video en el 2016. first video. Un video que se le hizo viral. Ay, sí, pinche presumido. It was called "You're Guaranteed to Go Broke If You Do This." And I was talking about inflation at 2 to 3%. Él habló de la inflación de 2 a 3%. Casi nada aquí en Estados Unidos, pero en otros países no es de 2 y 3%, mi querido buen amigo. If you keep your cash in the bank, you're going broke every single day. Now here we are. Si mantienes el dinero, si mantienes el dinero en tu banco, pues vas a estar quebrado, vas a estar pobre, pobretón. And now people are starting to realize, wow, this inflation is a real problem. La inflación, mi buen, es un problema grande. Debes de poner atención, pica, lica y califica. And so now when you keep your cash in the bank is paying you 0.01%. ¿Y cuánto te paga el banco por tener en ahorros? Te paga como 0.1% si es que tienes suerte de que te pague. 0.5% if you're lucky, and they're turning around lending it for 5%, 6%. And so the bank Te paga un mínimo de 0.1 a 0.5%, mientras que ellos lo prestan a 5 o al 6% y le ganan dinero. Le ganan más dinero a tu dinero. does not want to keep the cash in savings because it's a liability for them. They want to keep you spending money on their credit card because now Pero ¿qué sucede? Ellos quieren que dejes tu dinero ahí, pero que sin embargo uses tu tarjeta de crédito para seguir comprando. Ellos quieren que tú uses la tarjeta que el banco te da de crédito para que compres cosas y estás perdiendo dinero en tu cuenta de banco. Pero cuando sales y usas la tarjeta de crédito, ¿qué crees? Les tienes que pagar dinero, porque lo que estás usando con la tarjeta de crédito es un préstamo de dinero, y ellos te cargan intereses. ¿Y sabes qué son los intereses? Es el costo por usar la tarjeta de crédito. Así es que tienes que ponerte bien trucha con la garrucha. they'll get to earn 18 to 25% in interest. Y estos desgraciados, pues les vale queso, porque a veces te cargan desde el 18 al 25%. Y ahora, en estos días, es común oír que se están pasando de lanzas, y se están cargando. ¿Sabes cuánto te están cargando? Hasta el 30%. Así es, como te lo repito, trucha con la garrocha. Pues aquí te lo dice tu amigo, el congoñerito. Governments want you to be financially uneducated because El gobierno quiere que que no estés educado financieramente, o sea, que no sepas de dinero, de intereses. Oh my God. Y financieramente,
Se oye como muy fufuy, pero de lo que se trata es de que sepas, lo que sepas, lo básico de lo que es el dinero y cómo estos desgraciados, ¿verdad? Utilizan tu dinero para ganar dinero ellos mismos, pero dejarte más pobre porque la inflación, pues te va a chingar, ¿verdad? You are an employee and you're a consumer. Cuando estás ahí en el trabajo, eres un empleado, pero cuando sales del trabajo, eres un consumidor, o sea que te empiezas a consumir esto que el otro, que se te antoja una torta, que se te antoja comprarte zapatos, ¿verdad? O que necesitas comprar, etcétera, si quieres, inclusive hasta comprar una bicicleta, ¿verdad? Que no te pedalee tu bicicleta, eso sí, ¿verdad? Here's the highest taxes, employees and consumers. ¿Pero qué te crees? Es lo que está diciendo aquí el señor Gasprit Sign, es que tú vas a pagar los impuestos más altos, inclusive los impuestos más altos que las compañías pagan. Ahorita lo está explicando. Este vato, este chango, es un chango marango, pero que sabe de su profesión, que quién sabe qué profesión tenga, pero pues suena muy bien lo que está diciendo. Además, es cierto lo que está diciendo, porque yo lo compruebo cuando uso mi tarjeta de crédito. Bueno, ya no la uso ahora porque ya la maximicé, o sea que ya está a tope, y yo ya llegué a un tope, así es que ya mejor me quedo ahí. Everybody knows that rich people don't pay taxes. Todos sabemos que los ricos no pagan taxas. Los ricos también lloran, pero no lloran por pagar taxas, estos desgraciados. It makes people angry. Y eso, la gente se enoja. Por ejemplo, cuando ahorita que me está diciendo, pues ya me estoy como que enfureciendo, pero me voy a calmar porque tengo que terminar este video, ¿verdad? But a lot of times we don't understand why. Right. Y aunque no entendamos qué es lo que pasa, pues nos da coraje, porque da coraje, porque la sientes dura. Pero mejor siéntense para que yo les explique. O para que este señor Gasprit Singh nos diga qué es lo que está sucediendo. And we get angry at the wrong things and the wrong reasons. Yeah, but the more you Pero a veces nos enojamos de las cosas erróneas, de las cosas que no te debes enojar, y nos enojamos por las razones equivocadas, según él. A ver, vamos a ver. so until you're like uber rich, I feel like you're spending a lot of taxes. You are. And you know what? And there's a lot of things that you can do, right, legally to pay less money in taxes. And there's Si tú eres, por ejemplo, tienes ahí tu negocito, pues hay un montón de cosas que puedes hacer para pagar menos taxas. Este chango sí sabe cómo ahorrarse dinero y cómo ganar invest your más. money and pay less money in taxes. So I'll give you a couple examples. Yeah. Let's start with this. Tax avoidance and tax evading are two similar words with two very different outcomes. This is one of the first things that you learn in law school. Hay dos cosas, dos conceptos que se parecen un poquito, pero que son diferentes. Uno es la evasión de impuestos y otra es la elusión de impuestos. Quiere decir que por un lado, la evasión de impuestos es ilegal, por esa te pueden penalizar y puedes ir a parar hasta la cárcel si no pagas tus impuestos porque los estás evadiendo a propósito y con la intención de no pagar el dinero que supuestamente le debes de pagar al gobierno por el Departamento de Rentas Internas, o como aquí en Estados Unidos le llaman el IRS. Y, pero entonces la ilusión de impuestos es totalmente legal, y la ilusión de impuestos, pues ya sabemos de qué se trata, de que trates de usar el sistema a tu favor, que es lo que los ricachones hacen, usan el sistema a su favor. Pero déjame decirte esto, y esto es parte de mi opinión bien personal: el sistema de impuestos está ya de hecho plantado desde abajo, desde que lo formaron, desde que está construido, pues para favorecer a los ricos, para favorecer a las compañías más ricas, para favorecer a las compañías y no para favorecer al consumidor. No, 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 ni para favorecer a los empleados, ni para favorecer a los ciudadanos comunes y corrientes como lo somos tú y como lo somos yo, ¿verdad? ¿Cómo te quedó el ojo? Pica, lica y califica. Pues qué onda agarra este güey. Vamos a ver qué onda más. Porque parece que sus ideas pues nos pueden ser útiles, ¿verdad? Nos pueden ser útiles para utilizarlas más adelante. Illegal. Yes. Go to jail. Yes. Tax avoiding is illegal, and then you get hated for doing that. But this is the way it works. You're playing within the rules of the system. And if you learn the IRS code,
Así es que si sabes las reglas del juego, tú puedes no pagar impuestos, pero como ya te había dicho yo, esto califica nada más para los más ricachones. It's a rule book. And the people who understand the rule book are the people who have the money to hire the good accountants and the good attorneys. But you're not an accountant, but have you studied the I have studied a lot of tax. Si tienes dinero, pues puedes contratar a los abogados y a los contadores para que ellos puedan decirte qué puedes hacer a tu favor con respecto de las taxas. No, pues qué onda agarra este güey. Tax law. Really? Yeah. And so what happens is wealthy people will understand how this works, play within that system, and pay little to no money in taxes. What are three Es como si los ricachones pues no pagan casi nada o pagan cero de taxas. things that people who are making $500,000 and above should be doing to avoid taxes better? So let's start with, I'm going to assume that you have either some sort of your own income, you're a side hustler, or you are a business owner. Yes. So if you make Ya ahorita pues está hablando este cuate, le pregunta, ¿qué puedo hacer si tengo 1 millón o menos de dólares? Pues vamos, ya como se la jalonea, pues ¿qué se cree? Pues si no somos ricos, pero pues algo se aprende de estos videos, ¿no? make $500,000, let's assume that's profit. You are taxed on income. So if you take out a salary, that's going to be taxed. Now the question is, what is a tax deduction? Or the better Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se puede deducir de taxas? Es decir, que no pague taxas, porque los salarios pagan taxas, pero aquí él empieza a hablar de lo que no es salario, pero se trata de, pues, del dinero, del mero dinero de los ricachones. question is, how can you make something a tax deduction? Because anything can be a tax deduction. Cualquier cosa puede ser deducida de impuestos, según este cuate, pero pues tiene sentido lo que dicen, pero como yo he mencionado, pues si tienes bastante dinero, pues ya no eres pobre, ¿verdad? If you know how to make it a deduction. So that's the question that you have to ask yourself, because if you don't have an income, you don't have any tax. So this is what wealthy people are doing. Este es el final del video y lo que terminó diciendo es que si no tienes ingreso, si no tienes ninguna taxa, lo que terminó diciendo es que si no tienes ingreso, pues no vas a tener taxas. Ya sé para dónde va este güey. Pues claro, si lo pones en el renglón correspondiente de contabilidad, pues claro, no vas a tener taxas. Por ejemplo, los ricos pues no pagan taxas en sus declaraciones de ganancias de capital aquí en Estados Unidos. Es por eso que pues terminan pagando poquito o cero y podremos hablar en otra ocasión, en otros videos acerca del money, acerca del dinero. Pero pues como estamos ahí más o menos tratando de ganar un poquito de dinero, pues hay ideas que solamente nos sirven para las personas que estamos en la lucha, como usted o como yo. Sin embargo, nos toca aprender también de cómo los ricachones funcionan para ver cómo está la onda y cómo es, y para entender, ¿verdad?, cómo es que estamos bien jodidos a pesar de trabajar tan fuerte. Yo soy su amigo el Congoñerito, con las crónicas de la urbe, aunque menos o más turbe. Nos veremos y nos escucharemos en el próximo episodio. Y si quieren cooperar, pues cooperen, no sean culés. Donate today. Apoya mi canal y ayúdame a crear más contenido increíble ahora.